Gracias. Hola Fernando, buenos días. Bueno, pues encantado de estar esta mañana con ustedes, la última sesión de este diplomado. Esto siempre representa pues un momento, hola Luis Octavio, de gozo, ¿no? Porque pues finalmente concluyeron ustedes este periplo, este curso de formación y eso, como les decía yo ayer, es muy importante. Más allá del documento, del papel que puedan obtener, lo que se llevan eh, con ustedes como conocimiento, que yo lo digo en todos los diplomados, siempre, sobre todo cuando es el cierre, que se sientan ustedes representantes de la Escuela Judicial Electoral, que ojalá repliquen este conocimiento y que pues esa es como un poco la fórmula que posiblemente yo vislumbro como una de las posibles soluciones a este tema de la infodemia o de la desinformación que vivimos, ¿no? Entonces, es el único modo. La Escuela Judicial Electoral encontró la manera con la pandemia de poder divulgar de manera constante y, y nutrida cierto tipo de información y bueno, pues esperamos que esto genere una especie de efecto dominó. Entonces, les felicito que hayan llegado a la conclusión de este curso y pues también les invito a que ojalá puedan apoyarnos con esta labor de difusión, de divulgación. Y a propósito de lo que platicábamos ayer acerca de la epistemología y su posible aplicación en el terreno de la justicia electoral, a manera de cierre, les decía yo que ojalá y pudieran hacer como un recuento de todo lo que se vio en el diplomado y que hoy pudiéramos compartir alguna pequeña experiencia o comentario acerca de eso. Considero que si bien la epistemología como palabra incluso resulta a veces, por decirlo así, un poco como anacrónica, ¿no? No sé también ustedes qué habrán pensado a lo largo de estas semanas de formación, porque pues no es muy común encontrar en las distintas ofertas educativas que se imparta esta materia, esta rama de la filosofía. A mí me pareció siempre un reto interesante y atractivo el que la Escuela Judicial lo pudiera ofrecer. Al final de cuentas había aquí colegas que tenían pues esa experticia, como el profesor Juan Abelardo, el profesor Luis Octavio Vado, o en su momento el doctor Raúl Ávila, y que de alguna forma pues tenían y tenemos, quizá yo me sumo, tenemos ese gusto por los temas filosóficos. Y bueno, pues representaba al final del día una propuesta distinta, ¿no? A lo normal, medios de impugnación, nulidades, procesal y electoral. Esto pues pretendía ser una materia un poco más formativa, ¿no? Junto a quizá programas como el de pensamiento crítico o incluso el de lógica, el de argumentación jurídica, el de problemas de ética. Entonces tenemos una batería de cursos, diría yo, de diplomados que tienen como esa función distinta, ¿no? Porque a lo mejor pues dentro del Instituto Nacional Electoral o en la Escuela Judicial del Poder Judicial Federal, ¿no? La Escuela Judicial Federal, pues encontramos los otros cursos más técnicos, más específicos sobre control de convencionalidad o estas cuestiones. Aquí pues tratábamos de generar como esa línea más especulativa, pero ayer terminábamos concluyendo que curiosamente estas materias que parecen sumamente teóricas terminan siendo las más
las más prácticas, ¿no? Eso parece paradójico, porque ustedes mismos lo dijeron, en algún punto alguien tiene que tomar distancia. Fernando, nos hablabas de este texto sobre el ocio, ¿no? Cómo a veces, claro, la propia palabra ocio puede resultar contraintuitiva, ¿no? Es decir, en tiempos en los que todo es producir y como time is money, ¿no? El detenerte se ve como algo muy malo, como algo muy grave. Incluso esto que podría ser denominado como hipermodernidad, porque la modernidad castigaba severamente como delito la vagancia, ¿no? Y entonces se confundió ahí, sobre todo en el siglo XIX, esta idea de la empresa y de la productividad con un tipo de inercia y de falta de reflexión y de profundización en los temas. Incluso la propia universidad como institución social está sufriendo una grave crisis en estos momentos porque parece que todos los cursos tienen que llevarnos a supuestamente hacer algo, ¿no? Nadie sabe qué es, pero todo dice, tienes que hacer, tienes que producir. Y entonces en esa inercia pareciera que el detenerse a pensar, sobre todo a pensar en cómo pensamos, parecía un acto no solo irreverente, sino un acto incluso condenable y perseguible, ¿no? Es decir, cómo te estás deteniendo a pensar, y no solo a pensar, sino a pensar en cómo se piensa, en cómo se llega al pensamiento, cómo se llega al conocimiento, cómo se formulan y se generan las ideas. O sea, si ya de por sí pensar es ocioso, pensar sobre cómo pensamos es más ocioso, ¿no? Pero justo hoy, al final de este interesante diplomado, nos damos cuenta que quizá la solución sea esa. Ayer leía yo el tuit de Jordi Ferrer Beltrán, que curiosamente decía, en este tiempo de crisis, más que prácticos, necesitamos teóricos, ¿no? Y teóricas. Y nos deteníamos un poquito a reflexionar sobre esta aseveración del profesor de Girona, y pues sí, parece que el tema es ese, el tema es que la hiperpracticidad llevó a pensar que la epistemología podía resultar ser un tema a erradicar, ¿no? Así todo lo que tenga que ver con teoría, con hermenéutica, con no sé por qué la argumentación sobrevivió, bueno, quizá por un tema de asociarlo claro, si yo digo retórica, a lo mejor todavía queda en un área gris, pero la argumentación se ve como algo sumamente aplicable. Y la argumentación necesariamente es una extensión de la epistemología, ¿no? Porque, como decíamos semanas atrás, nosotros porque tenemos el tiempo de hacer ese análisis y esa disección, pero es muy difícil distinguir cuando uno está leyendo o interpretando alguna idea, cuando esa idea se está representando en términos epistemológicos, cuando de alguna manera se está argumentando. Incluso yo decía que podía ser hasta un momento incluso confuso, ¿no? Porque cuando uno interpreta, se argumenta a sí mismo, y cuando uno argumenta, alguien más le está interpretando, es más, estamos interpretando más allá de la mera cuestión verbal, ¿no? Estamos interpretando también gestos, estamos interpretando actitudes y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, todo ese complejo de saberes que al final nos llevan a la pregunta o a las preguntas, ¿no? ¿Para qué conocemos? ¿Por qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Qué conocemos? ¿No? Y de hecho, les quería yo compartir un texto que ayer, después de que terminé la clase con ustedes, publicamos en Literatura y Justicia este bonito texto que seguro les va a agradar muchísimo, que tiene que ver con esto que justo de lo que estoy hablando, y sirva esta ocasión para invitarles también a publicar en este blog, Literatura y Justicia, cuya función es tratar de asociar las distintas narrativas
que existen en la contemporaneidad con el tema de la justicia. Con narrativas, pues me refiero justo a eso, ¿no? Discursos, historias, explicaciones, manifestaciones artísticas, todo donde se hable de la justicia, ¿no? Y en este caso, Erika Zárate Villa nos habla refiriéndose a Carmen Vázquez, que es curiosamente la pareja sentimental del profesor Jordi Ferrer, y ahí viene como a tener sentido muchas cosas. Nos habla sobre el derecho probatorio, que era otro de los temas que teníamos ahí pendientes, ¿no? Y nos habla de cómo el problema hoy, yo creo que Carmen y yo coincidiríamos en muchas cosas, ¿no? Pero de hecho Carmen fue mi alumna en la UNAM, pero en esta en particular, ella le llama cultura de la investigación, y yo lo vi como epistemología, necesariamente. Así que el problema de la prueba, del derecho probatorio, hoy en día el problema es que pues se quiere confiar plenamente en ciertos estándares. Erika habla de los peritajes, ¿no? Yo decía una falacia de autoridad, ¿no? Porque lo dijo esta persona. Bueno, y esta persona sí puede que sea un docto científico pero está demostrado que hay muchos sesgos, ¿no? Y que no es el decir de una persona, sino es la suma de muchas cosas lo que nos ilustra o lo que nos hace acceder a un tipo de conocimiento. Entonces, y esto lo cifra en un concepto que me encantó, que es cultura de la investigación, ¿no? Entonces, hay que mantener como esa constante expectativa, esa epogé, como decían los griegos, esa curiosidad que va implícita con el conocimiento. Y entonces ahí tendríamos que irnos adentrando en unir más cosas, en tener como esta ambición de conocer, ambición de conocimiento. Fíjense que yo ya les estoy dando mi noción, ustedes luego si quieren me dan la suya, de epistemología, pero es una ambición de conocimiento. Ahora, súmenlo a una etapa en la que nosotros hablamos de sociedad del conocimiento. O sea, tendríamos que incrementar la ambición de conocimiento, y aquí habría que ponerle otro apellido, ¿no? Ambición, ¿qué tipo de conocimiento? Yo diría de conocimiento socialmente responsable, ¿no? O sea, de conocimiento para acceder a la justicia, de conocimiento para mejorar nuestros derechos, de conocimiento para mejorar la vida en común, de conocimiento para mejorar la vida en el planeta, ¿no? La vida medioambiental. O sea, ese conocimiento socialmente responsable. Alguien podría ponerle conocimiento crítico, pensamiento crítico, posiblemente también quepa ese apellido, ¿no? Ayer lo puse yo en Twitter, así. Y habría que irle colocando todas esas cosas. O sea, no es el conocimiento por el conocimiento, aunque en algún momento así se pensaba, ¿no? En la ilustración. Yo creo que para esta generación es conocimiento que necesariamente ayude, como Fernando lo mencionó ayer, a extender de mayor modo o a más personas, pues esa posibilidad de tener una mejor calidad de vida, un tipo de autodeterminación, ¿no? Como ayer lo decíamos, ¿no? O sea, esa es la fórmula. O sea, que se expanda ese conocimiento, ¿no? Por eso le llamamos sociedad del conocimiento. Entonces, esta cultura de la investigación pues llevaría justo eso, a una constante epistemología crítica, estarse preguntando, estarse cuestionando. Incluso en el texto que se cita a Carmen Vázquez dice, y es que eso debe ser, generar preguntas. Es más, epistemología como el arte de hacer buenas preguntas, el arte de hacer preguntas, que es un arte que es complejo, pero es importante y que a veces se olvida, porque si se fijan, esta generación lo que quiere es respuestas. O sea, nos hemos convertido en una sociedad que solo quiere respuestas. Fíjense, estoy llegando a una conclusión bien interesante, no hubiera creído llegar a ella, pero todo esto del chat
ChatGPT, de la inteligencia artificial, todo este tema, es porque ya no queremos pensar. O sea, ya no queremos generar esa epistemología, queremos que la inteligencia artificial nos haga el trabajo, ¿no? Que ya nos tenga listo el ensayo, que nos... o sea, esto que antes generaba gozo y placer, si incluso generaba endorfinas, voy a escribir mis ideas, voy a plasmar mis ideas, o sea, ya no es un aliciente legítimo. O sea, la gente quiere tener el título de sin haber hecho el proceso A, ¿no? Y eso entonces está generando una merma en el conocimiento, ¿no? O sea, no sé si se han cuestionado, yo todavía soy de esa generación, ¿qué pasaba antes de Google, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a investigar las cosas? ¿Cómo íbamos a una biblioteca a buscar cualquier cosa? Ahora es muy... Tenemos una duda y recurrimos inmediatamente a la tecnología para que nos la resuelva y creemos ciegamente en lo que nos dice la tecnología, ¿no? Y no cuestionamos. Entonces, es este texto de Erika, citando a Carmen, me parece muy importante en ese aspecto, ¿no? O sea, creo que tiene mucho hacia dónde crecer esas ideas. Ellas lo sitúan solo en el derecho probatorio, pero entiendo entonces por qué el derecho probatorio ha cobrado máxima importancia para nuestra generación, porque necesariamente se ha convertido en la punta de lanza de la búsqueda de algo que denominamos verdad, ¿no? Y aunque la verdad ontológica no sea de pleno acceso, es lícito pensar que tenemos que seguir en la búsqueda de esa verdad, ¿no? Aunque no lleguemos a tenerla de manera absoluta, pero sí tenemos que seguir ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que destrabaría este tema que nos preocupa tanto y nos lacera tanto del relativismo, ¿no? Que insisto, pareciera las dos caras, ¿no? De Jano, como dicen, ¿no? O sea, porque por un lado es el cuestionar, la crítica, el arte de hacer preguntas como he venido formulando, pero por otro lado es la búsqueda de la verdad, la objetividad, ¿no? La certeza, los consensos, ¿no? Entonces, son dos caras que parecieran estar contrapuestas, pero están unidas bajo un mismo estema, ¿no? Entonces, no hay otra manera, ¿no? Porque si se acabaran los consensos, entonces se acaba la cultura. Si simplemente no tendría razón de ser estar en esta reunión, porque pues si Fernando cree que la epistemología es una cosa y Luis Octavio cree que es otra y Fátima otra y San Juana otra, pues ¿qué hacemos aquí, no? La idea es que estamos tratando de encontrar un algo en común que le dé sentido a lo que hacemos, ¿no? Así que por eso la epistemología no puede ser ni individualista, ¿no? Ni puede ser relativista, ¿no? Sí crítica y sí responsable socialmente y todo esto que hemos dicho, ¿no? Porque de alguna forma lo que estamos buscando pues es una epistemología común, ¿no? Una epistemología colectiva, colaborativa, constructiva, le dicen también, ¿no? Y me parece que si eso lo trasladamos a la justicia, así tendría que ser, ¿no? O sea, fíjense todo lo que he dicho si lo trasladamos a la justicia. Los procesos o los juicios trascendentes de nuestra historia que estuvieran atravesados por estas ideas, ¿no? O sea, la convicción de buscar la verdad. Todos los actores buscando la verdad, ¿no? La convicción de hacerlo colaborativamente. La convicción de hacerlo críticamente, ¿no? La convicción de escuchar todas las voces para tener mayores pautas para poder tomar decisiones, ¿no? Todo eso resolvería muchos de los temas que nos lastiman, ¿no? Los grandes temas de la historia nacional que no han tenido una solución porque no ha habido esa convicción, ¿no? No ha habido esa cultura de la investigación. Porque, pues no sé, quizá en algún caso por arrogancia, en algún caso por abuso, ¿no? Porque quien tiene la manera de resolver o el conocimiento o el poder o la autoridad no lo hace así por conveniencia, ¿no? Y entonces esa búsqueda de la verdad
termina llevándonos a esa triste realidad de estar en círculos sin cerrar, como dijimos semanas atrás, ¿no? Tenemos muchos círculos que no han sido cerrados. Y hay quien incluso a nivel literario ha dicho que esta es una especie como de condena de nuestra cultura, ¿no? Como en otras culturas, no sé, la del judío errante, ¿no? En la mexicana hay como esta condena a volver a repetir nuestros errores del pasado, ¿no? Y como si el pasado fuera una losa, ¿no? Así muchos, insisto, muchas literatas le han dado vueltas a esta cuestión que es casi psicoanalítica, ¿no? De nuestro origen, de nuestro complejo origen a partir del mestizaje, ¿no? De hecho, Octavio Paz lo pone en términos sumamente trágicos, ¿no? Somos el resultado de la violación de un español hacia una india, ¿no? Y que eso, según Octavio Paz, pues nos sigue lastimando como una rajada, una herida en el alma, ¿no? Porque, porque nos lastima la injusticia, nos genera impotencia, nos genera frustración y la imposibilidad de resolver ese dilema. Y parece que esa fuera una condena histórica, ¿no? O sea, estamos condenados a sufrir la imposición y la opresión, ¿no? de quien nos gobierna, de quien está arriba, ¿no? Y de quien hace justicia. Verdades a medias, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál es la solución? Vuelvo a insistir, vuelvo a repetirlo, pues la solución es que todos entonces nos pusiéramos exigentes y dije, quiero la verdad, ¿no? O sea, quiero saber qué diablos pasó en Ayotzinapa, ¿no? Y quiero que me lo digas bien, ¿no? A la cara, ¿no? Sin mentirme. Entonces, sí, la epistemología sí se transforma incluso de ambición, de una actividad ambiciosa como la denominé, incluso a una actividad revolucionaria, ¿no? Una actividad de constante cuestionamiento hacia quien pues, genera estos temas, ¿no? Entonces, me parece que en ese caso se llevan ustedes una gran arma o herramienta para para esa lucha, ¿no? Para esa lucha por la verdad. ¿Cómo ven? ¿Les gusta mi propuesta? Así como cierre. Cuéntenme, a ver, ¿y ustedes cómo definirían, o qué noción o qué conceptos se llevan de epistemología? Esta es la que yo les comparto, pero seguramente ustedes a lo largo de estas semanas fueron forjándose y generándose una particular. A ver, cuéntenme un poquito, ¿qué se llevan así igual, no? Me llevo esto, como les dije ayer, ¿no? Me hubiera gustado escuchar esto, este, esto otro me gustó. Aprovechenlo para hacer este ejercicio colectivo que les decía ayer, ¿no? Que cada quien comparta con los demás algo y nos lo podamos llevar para este cierre. ¿Quién empieza? Fátima, anímate. Una palabrita. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, buenos días. Bueno, lo primero es la epistemología, yo la definiría como la búsqueda constante de la generación del nuevo conocimiento a través del pensamiento crítico. ¿Y qué es esto? Cuestionarnos, respondernos, pero volvernos a cuestionar sobre la respuesta que nos dimos para generar nuevas respuestas. Y esas nuevas respuestas generan nuevos conocimientos. Me llevo del curso, la verdad es que muy gratas experiencias porque las exposiciones todas fueron sumamente interesantes. De hecho, ahorita no estoy en la oficina, pero tomaba mis clases en la oficina y tomaba nota de todo. Y me parece que me llevo
cosas muy interesantes porque en la facultad yo llevé materias filosóficas, pero siento que no las llevaba de manera tal enfocadas, al derecho como lo aprendí aquí. O sea, que fue en particular derecho electoral, pero considero que los términos pueden generalizarse para aplicarse a cualquier ámbito del derecho. Y, pues, expositores máximos y expositoras también. Entonces, mm, eso, me hubiese gustado no, pues, la verdad es que no había pensado en algo que le pudiera añadir, más bien considero que fue contenido muy fructífero. Bueno, lo que me hubiese gustado es que sí nos de o lo que me gustaría es que sí nos den una clase que quedó pendiente. Y ya, es todo. Gracias. Sí, ¿qué clase quedó pendiente? ¿Te acuerdas o no? No, pero lo puedo Ah, bueno, pero, puedo ajá, localizar. y fue un tema concreto. Bueno, aquí si se acuerdan, igual para, como dicen, de pasarlo a la gerencia. Y sí, claro, si se puede reponer, que se reponga, ¿no? Gracias. Gracias, Fati. Sí, ¿quién más nos apoya? Luis Octavio, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, pues yo quiero externar mi agradecimiento con la Escuela Judicial Electoral por permitirme hacer este diplomado. La verdad, para mí ha sido muy importante. También quiero agradecer a todos los disertantes, a todos los expositores. Han sido clases muy buenas y bueno, o sea, yo estoy muy agradecido. Y ya en relación a lo del tema del diplomado, bueno, yo lo que principalmente me llevo, o digamos, lo que destaco de este diplomado es que me aprendí, digamos, o me ayudó a cuestionarme muchas cosas. O sea, no es nada más lo que tú crees o las ideas que tú tienes, los conceptos que tú tienes. No te puedes estancar en eso. Digamos, a lo mejor algo que aprendiste leyendo o que aprendiste en la universidad, pero digamos, o sea, tienes que cuestionarlo. Si no lo cuestionas, ya te estancaste ahí, ya te cerraste. Y la forma que hay de generar nuevo conocimiento es cuestionándose cosas y principalmente las cosas que uno cree que uno ya trae, pues es importante cuestionárselas y así pues sí, generar nuevo conocimiento. Eso siento que me ha ayudado mucho este diplomado para eso, porque, por ejemplo, de una clase a otra, a lo mejor en una clase yo me quedé con algo y en la siguiente clase se vio otra cosa diferente que a lo mejor cuestiona lo que se vio en la clase anterior o digamos, mm, lo ve de otra forma y eso ya generó nuevo conocimiento en mí. No nada más es estancarse en una cosa, sino seguir cuestionándose. Y pues ya aplicándolo a lo que es lo electoral, pues yo pienso que también es muy importante generar nuevo conocimiento ahí, cuestionarse, porque por ejemplo lo del voto electrónico, yo antes del diplomado yo lo veía como, o sea, yo decía, no, pues es que como a mí eso me genera pues desconfianza, decir, o sea, va a haber un sistema donde, ajá, donde alguien va a estar allí encargado del sistema. ¿Qué tal si él le pone ahí, le aumenta votos a un partido, le quita otros? Pero no tiene por qué ser así, porque, por ejemplo, en otros países ya lo han hecho. Quiere decir que en cuestión de seguridad tiene que estar bien, ya todo bien pensado, cómo se va a hacer. También, por ejemplo, no es, por ejemplo, limitarse a decir, no, pues, ¿cómo vamos a llevar el voto electrónico, digamos, a la sierra o a una comunidad apartada? Eso sería también como cerrarse, ¿no? Decir, no, pues es que no podemos, no, sí se puede, hay que ver la forma de llevar unas electrónicas allá. A lo mejor si no hay luz, a lo mejor esa urna puede llevar, no sé, una batería, una pila, pero el chiste es
digamos, generar nuevas ideas, nuevos conocimientos, resolver dudas, resolver problemas. Bueno, yo me quedo con eso. Muchas gracias. Sí, no, gracias Luis Octavio por compartir, sí, porque como dijiste tú, este diplomado sirve mucho para cuestionar, pero sobre todo para cuestionarse, ¿no? O sea, para empezar a hacernos, como decía, las preguntas correctas y decir, bueno, pues no siempre está uno en posesión de la verdad absoluta y es bueno siempre escuchar otras voces, tratar de cuestionar lo que uno tiene como cierto, ¿no? Y empezar a construir, pues, algunas explicaciones diferentes de esas posibles sesgos, ¿no? Como decías tú, relativos a la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y que eso pues a la postre puede llevar a soluciones mucho más integrales, ¿no? Eso podría ser. Muchas gracias, Luis Octavio. Fernando, San Juan, ¿qué nos cuentan de este diplomado? Adelante, Fernando. Bueno, primero agradecer a los maestros, a la Escuela Judicial Electoral. Siempre los diplomados son muy esclarecedores y sobre todo ver las diferentes perspectivas de todos los maestros, cómo piensa cada uno. Yo ya los voy conociendo a cada uno, ya sé cómo es su clase, ya sé cómo piensan, más o menos, ¿por qué no? No del todo, pero ya los conozco, bueno, a la mayoría, si no es que casi todos, excepto a Fabio Galván, creo que es el único que me falta, porque no he tomado clase con él. Y bueno, el diplomado, pues lo que he visto es de que se complementa mucho, como usted lo dijo, con las demás materias de lógica, de argumentación, de pensamiento crítico. La de ética no la he tomado, esa no la he tomado, pero sí se conecta mucho, por eso la clase no me pareció muy pesada ni tampoco, bueno, cosas nuevas siempre se ven, pero ciertas cosas que vimos ya las haya visto en las demás clases con los demás ponentes. Yo sí me acuerdo cuál fue la clase que faltó, fue del doctor Octavio Vado, porque nada más vimos la teoría del garantismo, nos faltó ver la teoría norteamericana ay Dios, y la de... ¿Crítica Legal Studies o algo así? Bueno. Sí, esa, y nos iba a dar la de Roberto Gargarella, Okay. la que es contraria al garantismo. Ajá. Esa Bueno, fue la pues, que nos faltó. Pues digo, Pero, yo creo que ya con esto se aprueban el diplomado, pero si igual, si voy a hablar con Miguel Ángel Sánchez Vieira, en su caso hubiera una reposición y así voluntariamente, pues que les informen y si pueden, pues se unen, ¿no? sí, y bueno, yo con la epistemología ya había tenido varios puntos de contacto porque mi doctora es especialista en metodología y pues casi siempre vemos eso de la epistemología. Y bueno, es básicamente la construcción del conocimiento, es el estudio sobre la ciencia, por eso dice que es metateórica. Y bueno, ahorita de lo que usted habló, ayer estaba viendo la serie de Severance, otra vez, ya van 2, y básicamente te dice eso, que la búsqueda del conocimiento genera revolución, y es la revolución que crean los trabajadores dentro del complejo que es la empresa. Y es eso, si te preguntas si eso es la vida, quizás así es. La vida es el camino que seguimos para generar conocimiento, aquello que nos inquieta, aquello que buscamos. Y también hace poco con el doctor Abelardo dijo que iba a leer el libro del sentimiento jurídico de Rudolf von Jhering. Yo ya lo conseguí apenas. Y yo creía que era sobre su teoría de la lucha por el derecho, del sentimiento jurídico, pero no. Es en realidad cómo construyó su teoría sobre el sentimiento jurídico. Y eso es interesante porque te dice cómo la construyó, qué metodología él siguió, y te ayuda a entender cómo él pensó para construir el conocimiento. Es interesante cómo
La investigación también puede ser así, generar conocimiento y a la vez decir cómo creamos ese conocimiento y refutar las demás ideas. Bueno, es cuanto. No, bien interesante. Siempre escucharnos es bien interesante, porque vamos haciendo conexiones, ¿no? De mucho tipo. Justo esto que dices eh, em, de cómo un pensador va construyendo sus ideas y cómo va generando una serie de conceptos y que es interesante rastrearlo. Obviamente, bueno, pues viene siempre como a la mente los dos conceptos que Foucault acuñó, ¿no? De genealogía y de arqueología, del saber. Y cómo él, pues, se había afanado en eso, ¿no? O sea, en un tipo de epistemología, ¿no? Cómo se construyen los saberes. Y entonces dice, se construyen de manera discursiva, se generan disciplinas, ¿no? Se acotan, son expertos, una comunidad de expertos que empiezan a hablar sobre unos temas, y entonces empiezan a generar una especie como de semiósfera, ¿no? De espacio en el que ellos se entienden, en el que ellos se citan, en el que van a congresos, ¿no? Que es lo que llamaba eso el disciplinamiento, pero que al final era encorsetamiento, porque entonces si alguien quería hablar de eso mismo no podía hacerlo no dentro de esos parámetros, entonces ir como hacia atrás, ¿no? En esa genealogía, eventualmente arqueología del saber. Pero hace poco, justo en Brasil, haciendo mención sobre Paolo Grossi, de muchas cosas que sorprendían de por qué Grossi había llegado como a conclusiones que conectaban incluso con temas de interculturalidad jurídica. Yo les comenté, o sea, así como una especie de suspicacia, o sea, no asegurando nada, que Grossi tuvo un pasado rural, por decirlo así, ¿no? Él había crecido en el campo y que muchas veces les empecé a recordar, hacía referencia a eso, ¿no? Al derecho agrario, a los comentarios que había tenido de campesinos, a esta idea de los ciclos agrícolas, ¿no? Y que entonces, pues toda su idea del orden jurídico medieval había crecido en eso, ¿no? Como una especie de dialéctica con la propiedad privada, con el derecho moderno. Entonces, toda esta explicación de Grossi contra el derecho moderno, que era una visión premoderna, a veces tenía muchos visos de interculturalidad jurídica, ¿no? O sea, de lo que las comunidades indígenas en América Latina piensan, ¿no? O sea, entonces, hay esa conexión. Entonces, un colega, Raúl Flores, brasileño, se levantó y dijo, acabas de descubrir una cosa bien interesante, José Ramón, que nadie ha explorado. Y me dijo, se trata de prosopografía. Y me dio, o sea, otro tip, ¿no? O sea, no genealogía, no arqueología, sino prosopografía. Porque muchos de estos pensadores han forjado sus ideas a partir de la historia personal. O sea, y no lo sabemos, o sea, no sabemos hasta qué tanto influyó todas esas anécdotas que tú dices haber escuchado de Grossi en su pensamiento. Entonces, a la postre, o sea, nuestro pensamiento incluso pues tiene que ver con nuestra vida personal, ¿no? O sea, vamos afirmando cosas, vamos conociendo cosas también, un poco, por eso me llamó la atención lo de Jerry, a partir del sentimiento, de la emoción o de las pasiones, ¿no? Inteligencia emocional le llaman ahora, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué defiende tan vehementemente esa idea, no? Yo le digo, son cruzadas. O sea, la gente tiene sus cruzadas propias, ¿no? Y va defendiendo ideas a capa y espada contra todo y contra lo que sea. Y ahí entra un poco otra vez las dos caras de Jano, ¿no? Convicción, defender ideas, tu historia personal y lo que decía Luis Octavio, sí, pero ¿y qué tal si tú estás equivocado? ¿Qué tal si esa historia personal se te ha llevado, o sea, a veces a posicionar a ciertas posturas como negativas, ¿no? O a descalificarlas, ¿no? Incluso a satanizarlas, ¿no? O a crearte esto que llaman el enemigo de paja, ¿no? O sea, creas tu enemigo y luego te peleas contra ese enemigo. Entonces, creo que ahora estamos muy exaltados en ese sentido, ¿no? Entonces, creamos estos enemigos de paja y entonces a veces falta ecuanimidad y la epistemología te da eso, ¿no? Te da esa ecuanimidad para pensar las cosas de manera un poco más, digamos,
relajada, un poco más desapasionada, ¿no? En su momento apasionada, pero también desapasionadamente cuando es necesario, y eso pues necesariamente tiene que ver con objetividad, con imparcialidad, con la independencia que se necesita, que le hemos llamado tomar distancia, ¿no? Tomar distancia, para no ser, no caer envueltos en estas olas de odio a veces, ¿no? De quemar en leña verde a alguien, ¿no? De ir a la cacería de brujas, ¿no? O sea, que es parte, pues eso, de la historia de la humanidad, y por eso la epistemología debe conducirnos a esa búsqueda de la verdad. Justo ayer también yo estaba viendo un documental que me llamó mucho la atención, se llama, pues yo creo que por todo esto de los días religiosos apareció ahí como recomendación, pero pues sí fue una buena recomendación, de Los Da Vinci, ¿no? Que en español creo que le pusieron, porque trata el documental sobre el famoso cuadro desaparecido de Leonardo da Vinci, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Este cuadro, del Cristo en potestad, ¿no? Se llama, ahorita les digo, Las da Vinci. Es sobre el Salvator Mundi. No sé si ubican ese cuadro donde está Cristo así, con los dedos así, viendo de frente. Está padrísima la historia, pero tiene que ver un poco, como dices tú, Fernando, cómo va uno conectando cosas, ¿no? Tiene que ver con este cuadro que desapareció del Salvator Mundi, se sabe que lo hizo Leonardo en algún momento porque se conservan bocetos y copias y tal, ¿no? Entonces aparece en Estados Unidos lo que se supone es una copia de los discípulos de Leonardo, ¿no? Que ya de por sí pues eso hubiera sido famoso, ¿no? Pero el tema es que cuando los que adquieren este cuadro por muy poco precio, ¿no? Eran $1,000, imagínense, $1,000 el cuadro, ¿no? Entonces compran el Salvator Mundi, lo llevan con una restauradora que es especialista, y su esposo es un conocedor de arte, y entonces ella restaura el cuadro, y al restaurarlo se da cuenta de un detalle en el labio y dice, este cuadro es de Leonardo da Vinci. O sea, no es posterior a Leonardo, es de Leonardo da Vinci. Ella asegura eso, y entonces los que tienen el cuadro en propiedad lo someten a un curador de una galería en Londres, y entonces este señor dice, sí, puede ser, no sé qué, entonces vamos a presentarlo a los expertos y expertas en Leonardo en una muestra privada. Entonces arman una muestra privada, vienen los expertos y las expertas en Leonardo y tácitamente avalan que posiblemente es un cuadro de Leonardo. Pero con ese aval, este señor de ahí expone el cuadro. Y entonces se hacen largas filas y la gente viene a ver un cuadro que ya se aseguraba que era de Leonardo, ¿no? Pero ahí empieza como la historia interesante. Pero entonces empiezan a surgir los críticos que ponen en tela de juicio eso, ¿no? Pero o sea, una versión de la historia es cómo se fue construyendo una gran mentira en torno a un cuadro, ¿no? No, o sea, digo, como dicen, no les voy a hacer spoiler, pero, o sea, al final no se sabe si es o no de Leonardo. O sea, tú quedas con las mismas dudas. Lo increíble de la historia es que la mentira llega, o sea, la construcción de esto, que al final tenía pues un fin económico, el cuadro se llega a vender, oigan ustedes, en $450 millones. Hace 2 años. 450 millones, de haberlo comprado en $1,000. Porque la gente se empieza a convencer entre sí. Entonces, al final del documental le vuelven a preguntar a los expertos que fueron a esa primera reunión. ¿Sí? Pues es que, o sea, hubo como una especie de pacto
tácito entre ellos, ¿no? De que sí puede ser de Leonardo, ¿no? Pero entonces otro dice, es que entre el entusiasmo, el creer, el tal, o sea, se fue haciendo una creencia súper poderosa que fue convenciendo a todos, ¿no? Y ahora el cuadro está en espera que sea otra vez revelado, porque se iba a presentar en el Louvre hace un par de años, pero hubo un conflicto ahí político y hoy está en espera de ser revelado, ¿no? Pero sigue la polémica de si es o no de Leonardo. Y entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Por lo mismo, ¿no? Porque uno puede estar pensando que efectivamente eso es la verdad, porque así todo el mundo lo ve, porque así lo ha dicho gente que es experta, que son peritos, etcétera, ¿no? Y eventualmente, pues podemos equivocarnos, ¿no? Alguien, la otra vez, no sé si en este diplomado o en otro, me preguntaba, oiga, ¿y cómo es eso del efecto Mandela, no? ¿Será real o es solo una teoría de conspiranoica, no? ¿Existirá o no eso, no? O sea, existirá que de repente hay una convicción que te hace, pues, pensar que es la absoluta verdad, incluso hacerte ver cosas que en otro contexto no verías, ¿no? Si yo lo vi, sí, pero, o sea, ¿qué es lo que te está generando en tu cabeza? Es capaz de crear una verdad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo, ya me estoy aquí aventando, ¿no? Yo creo que tendría que haber un diplomado en la eje sobre psicología, porque un montón de temas terminan ahí. O sea, todo lo del modelo de comunicación política, todo el tema de la argumentación, ¿no? O sea, es como lo que sigue, ¿no? O sea, la epistemología creo que ya se los había yo comentado la otra vez. Porque pues ahí todo esto de estas cuestiones, hay justo muchos de los que participan en el documental dicen que ese cuadro les produjo una sensación estética muy peculiar. O sea, es que ese cuadro te deja así como atónito, ¿no? O sea, como que te genera pues un asombro, ¿no? Y entonces por eso creían que era de Leonardo, sin dar más explicaciones técnicas o teóricas, ¿no? O sea, simplemente es que me dejó así, ¿no? Atónito, ¿no? Por eso la misma restauradora aseguraba que era de Leonardo, porque en algún momento, o sea, siente ella que está en presencia de un cuadro de Leonardo. Y por eso la gran pugna era comparar ese cuadro con la Mona Lisa, porque la Mona Lisa también genera ese mismo estado de ánimo, que según entiendo también es algo que un psicólogo analizó y que le llamó el síndrome de Stendhal, que le pasa a algunas personas que son muy sensibles al arte, que de repente, o sea, estando frente a una obra artística, pierden la noción del tiempo, incluso tienen un periodo como ¿cómo se dice? De olvidar las cosas, ¿no? De amnesia. Y se llama el síndrome de Stendhal. Entonces, pero estamos en pañales, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente, ¿no? Y creo que es lo que sigue después de la epistemología, ¿no? O sea, descubrir todos estos vericuetos que tienen que ver con las neurociencias, ¿no? Al final, sin tratar de santificarlas, pero sí entender que pues es algo que tenemos que empezar a desbrozar. O un diplomado de neurociencias y derecho electoral puede ser. Pues muy bien, San Juana, que te tengo aquí en cuadro. ¿Quieres decir algo? ¿Escribirlo? Dices pasas. No, yo porque les doy así que el uso de la voz con todo gusto. No sé si alguien más de los que está con la cámara apagada, Andrea, Paula, Laura, Piedad, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces yo creo que aquí estaríamos terminando este bonito diplomado. Me llevo en este momento la consigna de poder plantear la reposición de esas clases
Les agradezco muchísimo su atención y sus comentarios. Espero verles en breve en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Cuídense mucho, tengan una bonita tarde de martes 11. Gracias. Gracias, a la próxima. Gracias, Evelyn.